La mayoría de las células requieren un flujo continuo de nutrientes, oxígeno y alimentación. La célula contiene un líquido dentro de ellas llamado fluido intersticial y constituye un medio para la difusión de nutrientes, oxígenos y desechos. Al pasar el tiempo, este flujo fue desarrollándose creando un sistema circulatorio y permitió a los organismos aumentar de tamaño y adquirir más volumen de muchas células. Un sistema circulatorio reduce la distancia de difusión que deben desplazarse los materiales necesarios. Los animales requieren un sistema circulatorio para la distribución eficiente de nutrientes, el cual se compone de la sangre, vasos sanguíneos y el corazón. La sangre. La sangre en los vertebrados consta de un fluido amarillento pálido denominado como plasma, donde se encuentran suspendidas células sanguíneas rojas, células blancas y plaquetas. En los humanos, el volumen total de la sangre en una mujer adulta es 5 litros y en un hombre es 5.5 litros. Alrededor de un 55% del volumen es plasma y el 45% restante es un compuesto de células sanguíneas y plaquetas. El plasma consta de agua con un 92%, proteínas más o menos como 7%, sales, una variedad de materiales transportados como gases disueltos, nutrientes, desechos y hormonas. En el sistema circulatorio hay un flujo constante en los capilares de sustancias que se mueven continuamente hacia adentro y fuera del plasma. Cualquier diferencia dentro de su composición original indica a uno o más órganos que restaure la homeostasis. Los eritrocitos, también conocidos como células sanguíneas rojas, están altamente especializados para transportar oxígeno. Cada eritrocito es bicóncavo, donde un marco elástico interno mantiene la forma del disco y permite que la célula se doble y tuerza cuando pase a través de los vasos sanguíneos, incluso por áreas más pequeñas que su propio diámetro. Los eritrocitos son producidos en la médula ósea roja, dentro del hueso, dígase, las vértebras, costillas, esternón, huesos del cráneo y huesos largos. Cuando el eritrocito se desarrolla, produce grandes cantidades de hemoglobina. La vida de los eritrocitos humanos es aproximadamente 120 días. Cuando la sangre circula por el hígado y el vaso, las células fagocitas eliminan los eritrocitos gastados de la circulación, donde son desarmados y algunos de los componentes son reciclados. En el cuerpo humano, más de 2.4 millones de eritrocitos son destruidos cada segundo, donde el número igual debe ser reemplazado en la médula ósea. La producción de los eritrocitos es regulada por la hormona eritropoyetina, que libera los riñones en respuesta a una disminución en oxígeno. Su forma bicóncava forma una gran área superficial a volumen que permite la difusión eficiente de oxígeno y dióxido de carbono hacia adentro y fuera de la célula. Células blancas o leucocitos están especializadas para defender el cuerpo contra bacterias dañinas y microorganismos. Son capaces de movimiento independiente y se deslizan a través de las paredes y de los vasos sanguíneos y penetran el tejido. Existen 3 tipos de leucocitos granulares. Los neutrófilos, que son los más importantes en la sangre, especialmente aptas para ingerir bacterias, células muertas y hacen limpieza en demanda después de una lesión o infección. Los eosinófilos tienen gránulos grandes que manchan rojo con eosina, que es un colorante ácido. Aumentan de número durante reacciones alérgicas e infestaciones parasíticas. Contienen lisosomas con enzimas como peroxidasa que degradan membranas celulares de gusanos parasíticos y protozoos. También producen sustancias que promueven inflamación. Y el tercero serían los basófilos. También desempeñan un papel en reacciones alérgicas, pero no lisosomas. Los gránulos en su citoplasma contienen histamina, sustancia que dilata los vasos sanguíneos y hace más permeables los capilares. También contiene heparina, que acelera la eliminación de grasas en la sangre después de ingerir carne alta en grasa y es un anticoagulante que puede ayudar a evitar que la sangre se coagule de manera incorrecta dentro de los vasos sanguíneos. Ahora los leucocitos agranulares.
linfocitos, algunos especializados en producir anticuerpos, mientras otros atacan directamente a invasores extraños como bacterias o virus. Y el otro grupo de células agranuladas son los monocitos. Estos son los leucocitos más grandes. En infecciones, estos migran de la sangre a los tejidos, pueden fagocitar células y eliminar moléculas tóxicas. También se puede diferenciar entre células dendríticas, algunas producen compuestos que ayudan a combatir infecciones virales, y los macrófagos, que son las células basureras que engullen vorazmente bacterias, células muertas y escombros. Las plaquetas son unos paquetes minúsculos de citoplasma esférico o en forma de disco sin núcleo. Son desprendimientos grandes de células en la médula ósea. Las plaquetas no son células completas sino fragmentos de citoplasma encerrado por una membrana. Funcionan en la coagulación de la sangre y también pueden estimular el sistema inmune. Aproximadamente luego de 5 minutos de una lesión, se forma un tapón de plaquetas o un coágulo temporal. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos forman una red de conductos que transportan la sangre desde el corazón a los tejidos y desde los tejidos al corazón. Estos se clasifican en arterias y arteriolas, que llevan la sangre desde el corazón hacia las demás partes del cuerpo. Las venas y vénulas, que conducen la sangre hasta el corazón. Y los capilares, que hacen la transición entre venas y arterias. Podríamos decir que nuestros vasos sanguíneos son una cancha de voleibol donde el lado izquierdo de los postes son las arterias y el lado derecho son las venas. La parte que une a la red con el poste derecho de las arterias son las arteriolas y del lado derecho serían las vénulas. La red serían los vasos capilares, que son la unión entre arterias y venas. Las arterias son vasos sanguíneos que salen del corazón y llevan la sangre a los distintos órganos del cuerpo. Todas las arterias, exceptuando la pulmonar y sus ramificaciones, llevan sangre oxigenada. Las arterias pueden ser elásticas, que son de mayor calibre, como es la aorta, musculares de calibre intermedio, que regulan el flujo sanguíneo en las distintas partes del cuerpo, y las arterias pequeñas y de menor calibre son conocidas como las arteriolas, cuya función es regular el flujo sanguíneo a los capilares. La estructura de las arterias son: túnica íntima es la capa interna del vaso sanguíneo y posibilita el intercambio óptimo de sustancias y gases entre la sangre y la pared vascular. Túnica media, la capa intermedia que regula el diámetro del vaso sanguíneo por medio de contracciones musculares precisas. La túnica adventicia, que envuelve externamente el vaso sanguíneo y forma el entramado de fibras de colágeno, que a su vez comparten varias redes elásticas. Los capilares son vasos sanguíneos que surgen como pequeñas ramificaciones de las arterias a lo largo de todo el cuerpo y cerca de la superficie de la piel. Las paredes de los capilares están reforzadas por una lámina basal y otras células de apoyos. Los capilares llevan nutrientes y oxígenos de la célula y traen de esta los productos de desecho. Al reunirse nuevamente forman vasos más gruesos conocidos como vénulas, que al unirse forman las venas. La dirección sanguínea va desde el corazón a las arterias, desde las arterias a los pulmones, desde los pulmones de nuevo a las arterias, luego pasan por los capilares, venas y de regreso al corazón. Yo les voy a hablar del corazón humano. El corazón humano es un órgano muscular hueco que se encuentra en la cavidad torácica, encargado de bombear sangre a todas partes del cuerpo. La pared está compuesta por un músculo cardíaco unido a fibras de colágeno llamado pericardio.
Tiene una pared llamada septum que separa la aurícula y el ventrículo derecho de la aurícula y el ventrículo izquierdo. Entre las aurículas, la pared se denomina tabique interauricular y entre ventrículos, tabique interventricular. Para impedir que la sangre fluya en sentido contrario, el corazón tiene válvulas que se encierran automáticamente. Está la válvula atrioventricular derecha, también conocida como válvula tricúspide, y válvula atrioventricular izquierda o válvula mitral. El corazón también consta de válvulas semilunares que vigilan las salidas del corazón. La que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta se llama válvula aórtica, y la que está entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar se llama válvula pulmonar. Cada latido es iniciado por un marcapasos constituido de fibras del músculo cardíaco especializadas encontrado en el nodo sinoauricular, localizado en la pared posterior de la aurícula derecha. El corazón realiza un movimiento constante llamado ciclo cardíaco, sin el cual no podríamos vivir. Este ciclo consiste en dos periodos, la sístole y la diástole. La sístole ocurre cuando el músculo cardíaco se contrae. En cambio, la diástole es el periodo de relajación. Al escuchar los latidos del corazón, nos damos cuenta que este realiza un sonido como boom boom. Cuando escuchamos el boom, significa que nuestro corazón ha cerrado las válvulas mitral y tricúspide e inicia la sístole. El primer sonido es muy bajo y débil. Después le sigue el boom, que es más alto, fuerte y corto, e indica el cierre de las válvulas semilunares y el inicio de la diástole. Para detallar un poco más el ciclo cardíaco, este ciclo consiste en algunos pasos. En el primero, la aurícula se contrae, empujando la sangre a través de las válvulas abiertas tricúspide y mitral hacia los ventrículos. Las válvulas semilunares están cerradas. En el segundo paso, los ventrículos se contraen. La presión dentro de los ventrículos aumenta y cierra las válvulas tricúspide y mitral, ocasionando el primer sonido del corazón. En el tercero, las válvulas semilunares se abren cuando la presión en los ventrículos excede la presión sanguínea. La sangre brota hacia la aorta y la arteria pulmonar. En el 4, la presión en los ventrículos relajados desciende por debajo de la presión sanguínea. Las válvulas semilunares se cierran a presión, produciendo el segundo sonido del corazón. En el periodo de descanso o de presión, la sangre fluye de las venas hacia la aurícula relajada.